¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora. Claudio Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora Harry? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Yo muy bien. ¿Vos cómo estás de la espalda? Que la otra vez diste mucha lástima al aire. La gente pena, hay una ¿no? nueva columna, dijeron, pero no era columna televisiva. No, por ahora vamos. ¿Está mejor? Vamos bien, sí, va mejor. La otra vez la gente se asustó, dijo, ¿qué le pasa a esta chica? Está tirada así. En la decadencia total, ¿no? Eso era terrible. No podía mantenerse en pie, pero no, hoy bien. está mejor. Sí, bien, estamos bien, mejor. Ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Siempre decimos que no nosotros... hay cinturas que aguanten así, claro, ¿no? Ni la verdad. espaldas. Es como que mucha información, mucha carga. No, claro, ni el peronismo tuvo tanta cintura política como vos esta semana. La verdad que ha sido una semana muy movida. Estábamos hablando hace un rato acá con nuestros invitados, que lo vamos a presentar en un ratito nada más, de que el día que terminamos este programa, el lunes, todavía estaban reunidos el peronismo, Máximo, sí, claro, aquí en la provincia de Buenos Massa, Aires. A ver si había no unidad había o no. nombres. Todavía no había nombres, todavía no se sabía esa repartija de cuántos iba para cada uno, todavía no se sabía nada. Seguía como en pie la consulta sobre, bueno, la unidad es real, claro. Va a suceder la unidad, bueno, ahí estábamos. Estaba Facundo Cotega acá con nosotros diciendo, me acaban de escribir diciendo que la unidad sí, pero ¿a qué costo era casi la charla? Así que bueno, vamos a ver todo lo que pasó en esta semana, porque pasaron muchas cosas. Ruptura entre el Villarruel y el gobierno, de lo más fuerte que le ha pasado. Yo creo que esta ha sido la peor semanita para el gobierno, hoy con un número de inflación que más o menos se equilibró, porque se esperaba un 1,9%, más rondando el 2%, y es finalmente 1,6%. Está en subida nuevamente, el sendero de la baja que quiere vender el gobierno no se puede ejecutar finalmente. Pero un poco de tranquilidad. Ha sido una semana muy compleja para el gobierno. Sin embargo, se tiraron con de todo, podríamos decir, ¿no? Primero Villarruel con Patricia Bullrich, bueno, lo que pasó en el Senado. Finalmente con la aprobación, de la emergencia en discapacidad, lo mismo con las jubilaciones y las moratorias previsionales, y eso que desató, bueno, la posición de Victoria Villarruel, ¿no? Como ahí al frente del Senado, este tiroteo con Patricia Bullrich, al que después se sumó también Milei compartiendo un desayuno, ¿no? Sí, aparte habló de traidora. Fuerte lo que estuvo pasando. Además, imagino Milei diciendo, bueno, me voy a relajar, voy a abrir las redes, y apareció Macri con una foto con Trump. Dice, ¿cuánto pagó él? Dijo Milei. Claro, mi plata el corazón no vale. roto. Claro, el corazón las redes sociales roto. siempre te rompen el corazón. No hay que abrir las redes. Cuando estás mal, Javier, no abras las redes. Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que pasó esta semana y ya nos metemos acá a debatir con nuestros colegas que nos acompañan. Afirmativos 51, negativos 0, abstenciones 0. Está sacada la ministra de Seguridad. Tampoco sacada. Yo recuerdo, porque ella dice que nosotros estamos haciendo un golpe institucional. Estamos sesionando, señora. Esto es una sesión de senadores y senadoras de la Nación. Como presidenta del Senado, tiene una responsabilidad enorme. Y si ella no lo cree, o cree que es solamente una mera administradora, bueno, entonces debe, pero es que lo dijo ella. Entonces, el daño que está... ¿Debe renunciar? Al gobierno. No, mire, yo no voy a opinar sobre qué tiene que hacer, porque ella es la que debería de haber hecho hoy algo que no hizo, con lo cual pedirle peras al olmo no tiene sentido. Basta de hacer lo que se hizo durante años y salió mal. Y ayer la vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir, no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, que no es legal, que no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión. El Congreso sanciona una ley. El Poder Ejecutivo tiene 10 días para promulgarla expresamente. Si no la promulga, se promulga implícitamente, o para vetarla total o parcialmente. Si la veta total o parcialmente, el proyecto vuelve al Congreso, y si en ambas cámaras se obtienen 2/3 de los miembros presentes, la ley se tiene por promulgada. Esto quiere decir que si Milei veta la ley sancionada, está avalando el procedimiento que se suscitó en la Cámara, en el Congreso. ¿Saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Porque Milei está desquiciado. No sé si se dieron cuenta que tenemos un presidente que tiene un problema de salud mental. Es así. Pero yo creo que está más difícil en esta circunstancia para el presidente que el veto le resulte. ¿Por qué
también ocurre eso? Bueno, porque el método del látigo, el método de fustigar a la gente con las redes, pero sin resolver los problemas de fondo, el método que tiene el presidente de ajustar sectores y después insultarlos, está llegando a un límite con la sociedad, está llegando a un límite con los gobernadores. Ayer los 24 gobernadores, algunos que le votaron todo, otros que no le votaron nada y otros que fueron equidistantes, los 24 enteros le dijeron así no podemos seguir. Y cuenta después Marcelo Bonelli que en un chat privado de 23 gobernadores y un intendente, claro, el intendente es Jorge Macri, ¿no? Hubo una catarsis de insultos contra la Casa Rosada. Sapos y culebras contra Milei, los ministros y la Casa Rosada. Martín Yarlora, por ejemplo, dijo: Milei hace demagogia con nuestra plata y encima nos trata de mandriles. La sesión de hoy es legal, es legítima y legal. Le guste más o le guste menos al gobierno, es legítima y legal. No, por ahí te el gobierno también se gasta plata en fondo reservado de la CIDE, ¿no? Está bien. Digamos todo, ¿no? Bueno, pero me sacás de discusión de lo que estamos hablando de la política, ¿entendés? Está bien. La política. Está bien, lo querés sumarlo. Lo que pasa es que estamos hablando de la negociación hoy en el Congreso. Todos malgastan. Vos tenés que tener prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Darle a la CIDE y no darle a los jubilados. Sí. Darle a la CIDE y no darle a la discapacidad. Sí, darle a la CIDE, digo, estoy de acuerdo con lo que todo decís. El presupuesto, ¿no? Muy bien. Bueno, bien. Ahí es un picadito de todo lo que pasó, de todas las declaraciones. Suspiremos. Sí, nos cansamos nosotros todo después lo que se habló. de tanto, terrible. Bueno. Presentamos a nuestros invitados. Vamos a presentar a ¿Te parece? Así ya nos ponemos a conversar con ellos y ella también. Mariela Branda nos visita de La Tecla. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mariela? Buenas noches, ¿Cómo les va? ¿Bien? Gracias por la invitación. No, por favor. Y también Juan Ignacio Arechaga, que nos acompaña acá de ARC Medios. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y celebro este espacio de convocatoria a periodistas locales. Me parece que está muy positivo. Muchísimas gracias. ¿Cómo han visto ustedes un poquito lo que ha pasado estos días? Veíamos una derrota del gobierno claramente en el Congreso, enemistad con los gobernadores. ¿Cómo lo ven? Me parece que siempre volvemos como a lo mismo, ¿no? Esta poca tolerancia a la opinión diferente, ¿no? Más allá de que Milei puede tener o el gobierno puede tener su línea, digamos, es el juego de la democracia, poder convivir con un Congreso en el que no tiene mayoría, en el que el pueblo soberano votó que así sea, ¿no? Claro. Que no haya una mayoría absoluta, por lo menos en lo que fue la última elección, veremos qué pasa este año. Me parece que lo que le cuesta al gobierno, y lo mismo pasa también con Villarruel, ¿no? El que piensa distinto lo cancela. No lo escucha, pero no solamente no lo escucha, no toma nada de eso. Y el juego democrático se trata justamente de esto, de tomar de todos, ¿no? Y enriquecer. Está faltando eso, está faltando un poco de diálogo, consensos, que me parece que si no pensás como ellos, te cancelan directamente. Sos un mandril, sos un... los calificativos. Y te mandan a todos los trolls de X a bardearte, a insultarte, a decirte de todo, y no es así. Me parece que el juego de la democracia es justamente esto, ¿no? Es poder escuchar, poder tomar de la oposición cuestiones, aunque esté en la vereda ideológica de enfrente, enriquecerse con las opiniones que son distintas. Este me parece que es uno de los problemas centrales que tiene el gobierno, y que este problema es transversal a todos los ámbitos. Donde el diálogo está roto en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Totalmente. ¿Vos cómo lo ves, Juan? Suscribo plenamente lo que decía Mariela, pero me parece que la sesión del jueves pasado marcó un cierto quiebre justamente con los gobernadores. Hay una idea yo siempre traigo, hay un analista neoconservador de Estados Unidos, Robert Knight, que cuando analizaba la política exterior de Trump, me estoy yendo lejos, pero para decir lo siguiente, la catalogaba como de puglista, ¿no? De un boxeador que primero pega para después negociar. El gobierno hasta este momento, de algún modo, fue haciendo eso. Milei siempre, desde su verborragia, pegando para después negociar, y el que negociaba de algún modo era el jefe de gabinete, Francos, intentando recomponer ese lazo con los gobernadores frente a los pocos legisladores que tiene el oficialismo. El jueves pasado lo que sucedió es
Bueno, esos gobernadores le pusieron un freno y le dijeron, ojo, porque bueno, también estamos y si no nos das nada, si no negociás, si no haces política, lo que decía Mariela. Le están reclamando fondos, obra pública, el cierre de vialidad. O sea, hay un montón de... A ver, hoy en día vemos que los gobiernos provinciales están llevando también a cabo el ajuste de la motosierra indefectiblemente que catapultó, que hizo el gobierno nacional. Pero bueno, eso tiene un límite, se vienen las elecciones provinciales también, eso tiene costo, lo ven los gobernadores que tiene un costo después en las urnas. Por lo tanto, bueno, obviamente necesitan una moneda de intercambio con el gobierno nacional. Y esa es la ausencia y los pasos de comedia que vimos la semana pasada, ¿no? Con respecto a Caputo y Fantino, lo que fue ese video y demás. Sí, Caputo, Fantino diciendo, hablé con Caputo y me dijo, esto se estalla, o sea, la semana que viene puede haber una volatilidad, qué sé yo. Después salieron a desmentirlo, pero bueno, claramente fue una operación se termina viralizando, ¿no? Un escenario catastrófico. Que bueno, obviamente rápidamente el gobierno mandó al ministro de Economía a decir, a salir de recorrida en los medios. Yo no dije eso, todo lo contrario y demás. Lo cierto es que hay un escenario de incertidumbre total de acá a las elecciones, tanto en lo político como en lo económico, que van las dos cosas de la mano, y todos los analistas económicos, financieros que ven el mercado, que ven qué pasa con el tipo de cambio y demás, bueno, están esperando cierta previsibilidad al respecto. Hoy escuchaba decir que el jueves Victoria Villarruel marcó un poco la cancha para decir, ojo que yo desde mi lugar puedo erosionar también al gobierno. Puedo ser parte de una desestabilización de Milei y soy la segunda en cadena de mando, ¿no? ¿Vos cómo ves eso, el rol de Victoria Villarruel en este momento de... A mí no me gustaría estar en sus zapatos, definitivamente me parece que la tiene muy difícil desde el minuto 1 en el que se empezó a diferenciar y a tener voz propia. Y volvemos a lo mismo, o sea, tener voz propia no significa no coincidir en nada. Estamos hablando de Villarruel, candidata con Milei a la vicepresidenta, actual vicepresidenta, compañera de fórmula, compartieron un montón. Sí, la única nota que dio le dijo jamoncito. Fue como una sola nota y la destruyó, claro. La nota de color. Que me parece que también tuvo una intencionalidad, no fue inocente, me parece. Para nada, es una mujer muy inteligente. No, por eso, y para mí marcó la cancha ahí fuerte, ¿no? Marcó como decir, che, yo no soy de Cobos, o sea, acá ella vengo... ha dado muestras pequeñas, me parece que lo que ocurrió la semana pasada fue un poquito más grave, fue una muestra más grande de que, bueno, acá estoy yo y tengo un lugar, la gente me puso acá y lo institucional está por encima de lo que pueda pensar el Ejecutivo. Me parece que ella lo que hizo fue valer el reglamento y estuvo bien institucionalmente. O sea, no hay mucho para reclamarle desde ahí. Desde lo político, bueno, son cuestiones políticas. También ella está en un lugar incómodo, estuvo incómoda todo este tiempo, está buscando, según dicen, alternativas políticas para poder irse de ese espacio, no está cómoda, no se siente cómoda y me parece que eso no va a cambiar ya a esta altura. Ahora, el gobierno recibe golpes de adentro todo el tiempo, ¿no? Digo, la criptoestafa, este conflicto con Victoria Villarruel, como que los golpes principales... Sí, está la misma situación de Caputo que decíamos, ¿no? Que habla, que dice, que después tiene que salir a desdecir. Me parece que también están mostrando ahí que, bueno, que hay algo que no termina de conformar ni siquiera a los propios, ¿no? Seguramente, y me parece que la vicepresidenta pone el dedo en la llaga, justamente, que es en esto de si la bandera del gobierno nacional es la motosierra, es el ajuste, el superávit fiscal que venía mostrando por lo menos hasta junio, dice, bueno, el aumento de jubilaciones, algo que son 62.000 pesos, en definitiva. Claro. La moratoria, la emergencia de discapacidad, que la votaron un montón de opositores, con amplias mayorías. Eso se puede salir de otro lado, ¿no? Digamos que, y ella dice, puede ir de los 35.000 millones de gastos reservados que le dieron a la CIDE, puede ir de distintos lugares, y ese es el dedo en la llaga que de acá a las elecciones hay que ver, yo creo que va a tener cierta relevancia en el aspecto electoral. Sí, como que apunta directamente incluso a aquello que desde afuera se puede observar y se puede decir. Digo, cada una de las cosas que describió Villarruel son un poco los comentarios que de afuera se tienen por parte como crítica al gobierno y los termina diciendo ella, ¿no? Claro. La compañera de fórmula de Milei, la vicepresidenta, que ha tenido hasta un círculo mucho más íntimo, se entiende, ¿no? Con el presidente. En un momento dijo, los que no robamos dormimos tranquilos.
sueldos. Claro, hay un montón de afirmaciones que lo está diciendo la segunda, digamos, ¿no? Claro. Sí, la relevancia es total. Ahora, yo pienso en algo, ¿no? También esto de los fondos de la CIDE y demás. Yo creo que en esta batalla cultural que se da, o que da el gobierno, no sé si llega el concepto de fondos reservados de la CIDE que tendría que ir para los jubilados, porque una encuesta hace un tiempito, la mayoría de los jubilados decía que el problema de su jubilación era quienes habían entrado por una moratoria. O sea, las jubiladas de ama de casa eran el problema de que estén cobrando mal. Entonces, digo, para compartirlo acá, si ustedes creen también que es un discurso que cuesta que pregne a la gente, yo estoy cobrando mal porque el gobierno se la está gastando en otro lado. Sí, lo que me parece es que los números exitosos del gobierno que dice tener la macroeconomía no son los números de la gente, están totalmente alejados de la gente. El plan de Caputo podrá ser brillante en términos de macroeconomía, pero al jubilado no le alcanza para los remedios. La familia de clase media, que ahora se vienen las vacaciones de invierno con los chicos, recortó gastos por todos lados. Gastos, estamos hablando de ocio. Comen, no es que comen, pero a ver, no sacan a los chicos a pasear, no van al cine. Hay un montón de gastos que eran lo que reactivaba el consumo en un montón de rubros, como por ejemplo la cultura, la gastronomía. Sí, lo textil también, ¿no? Textil, la ropa. El turismo, que son rubros que hoy están en franco retroceso y que cuesta muchísimo. Si vos hablás hoy justo leíamos un informe de los comercios en La Plata, la cantidad de comercios que cerraron, un 10% casi, 8,9% de comercios cerrados en los últimos meses. Eso es un indicador. Entonces, los números de la macroeconomía o no lo saben explicar porque a la gente no les llega. O no lo saben explicar o no lo están haciendo bien. Contemplando, claro. Hay cuestiones que están dejando fuera, ¿no? Evidentemente. Sí, hay números que por más que te los expliquen, bueno, yo no la veo, o sea, ¿quién se beneficia de esto? Porque claramente no se está beneficiando la gente. Yo creo que es cierto lo que decís, pero hay una cuestión que me parece sí hace mella de un modo muy simplista, que es si aumentarle 60.000 pesos a un jubilado te hace un descalabro total en tu programa económico, y como fue la semana pasada con los pasos de comedia que comentábamos, con la negociación ahora que se abre en estos 10 días con los gobernadores. Bueno, algo de todo eso sí cala. Claro. ¿Cuánto? Obviamente no lo sabemos. Bueno, hoy se conoció que Sturzenegger había dicho que negociemos con lo de los gobernadores, no vetemos esa ley porque nos puede beneficiar. Y desde el gobierno dijeron, no, la vamos a vetar igual. O sea, hay como una encerrona también en esta idea de se veta todo, que también, como decía ahí un consultor, vos avalás la sesión. Si vetás la ley es porque estás avalando que la sesión fue legítima. Entonces, ahí también está en un problema el gobierno que va a hacer. Volvemos al principio. Invalidan todos los actos de política. Sturzenegger, Franco, lo que tratan es de hacer política, de negociar, de buscar los consensos. De eso se trata. Desde el gobierno parece una actitud hasta caprichosa, ¿no? Bueno, lo vamos a vetar y vamos a ir por todo. Y con un discurso violento como caracteriza a Milei. Me parece que se trata de eso, ¿no? Cuando por ahí los ministros con un poco más de cintura quieren negociar, encuentran una salida para por lo menos empezar a encarrilar la conversación, lo invalidan totalmente y lo cancelan. No hay lógica de negociación, ¿no? Lo que se llama gestionar en la política es como que no tienen esa lógica, porque es una mirada unilateral, vamos, hacemos y listo, te gusta o no te gusta. Digo, hay como una lógica de destierro de todo aquello que no coincide, ¿no? Lo cual también invalida a sus propios interlocutores. Y es un problema eso en la negociación. Los gobernadores no saben con quién hablar ya, porque hablan con Franco y no pasa nada, hablan con Caputo y no pasa nada, hablan con Sturzenegger y no pasa nada. O sea, si el mismo presidente después invalida a sus interlocutores, es muy difícil. Ahora, ¿qué país nos va a quedar después? No sé, incluso en lo inmediato, digo, pienso en post-elecciones, post-octubre. Sí, que una relación rota entre Milei y los gobernadores. Sí, y digo, en el marco de todas estas negociaciones como que hay vínculos que se van cortando y si hay que volver a mí me parece que lo que planteó Milei en la Bolsa de Comercio la semana pasada, básicamente es su estrategia en esta idea de voy con todo. Y respecto a estos proyectos que se aprobaron, bueno, intentar dilatarlos lo máximo posible, porque en su idea él va a arrasar, lo dijo en otras palabras peores. Sí. De hecho, lo dijo Fantino también en esa idea, ¿no? Claro, va a arrasar las elecciones y entonces, bueno, se espera obviamente que crezca con el nivel de legisladores y con una
a mayoría o por lo menos con una mejor posición en el Parlamento, bueno, va a poder deshacer estos proyectos. Lo que decíamos también el otro día es que sí o sí el gobierno gana en esta elección porque no tiene prácticamente legisladores y con una elección de mediocre para un poquito más arriba ya gana una cantidad importante de legisladores. Sumar va a sumar. Sumar va a sumar, va a ser el gran ganador sí o sí de esta. Es que va a vender un triunfo porque aumenta los legisladores, lo que pasó en Santa Fe, ganó un solo municipio y ya había aumentado creo que 27 o 28 concejales. Yo lo que estoy pensando es en el establishment que mantiene a este gobierno. ¿Empezó a ver el establishment que hay un plan B, pero B corta? Digo, ¿habrá empezado a ver el establishment de, che, pará, también tenemos esta opción sin tanta inestabilidad? Porque Milei es inestable en cuanto a no saber si mañana se levanta y lo putea a Trump o mañana se levanta y le declara la guerra a un país. No sabes qué va a hacer. ¿No habrán visto también en esta jugada, no habrá mostrado Victoria Villarruel la jugada de, che, miren que yo estoy, si pasa algo, yo estoy acá segunda en el mando? Y ella está buscando, tanteando escenarios, está hablando con varios sectores, es un capital político importante y me parece que alguna salida va a tener de ese tipo, de lo que vos estás diciendo. Ahora, de lo que está, hay que como barajar y dar de nuevo y reacomodar, ¿no? Porque me parece que el peronismo en su propia milonga, encrucijada, lo vimos en el cierre de la Alianza de la Provincia de Buenos Aires, que todavía están las negociaciones, cómo se van a conformar esas listas, que es muy difícil en las 8 secciones. El peronismo está disperso. Claro. Entonces, eso también es una ventaja. Claro, no tenés del otro lado nada que haga fuerza. Tenés como muchos espacios pequeños, pero no hay un grupo contundente. O sea, tienen que primero acomodarse entre ellos y ver si se puede, porque también ha pasado mucha agua bajo el puente y está bastante fragmentada la situación. Y bueno, yo creo que Villarruel va a buscar y va a tantear alguna salida política y le veo capital político. No sé si consideran los compañeros, pero... me parece que tiene... Que es una figura importante dentro de la política, o se está armando como una figura y que importante. Entiende el juego del poder y que entiende el juego de la política. Sí, ahí sobre todo. En un contexto de derecha avanzando. Claro, sí, digamos, pero ha estado caminando... en ese contexto, claro. ¿no? En este contexto estaría... ¿Vos cómo lo ves? Coincido con respecto a la figura de la vicepresidenta. No sé si el establishment hoy en día está apostando a ese plan B. Me parece que están todos esperando a las elecciones, como decía hace un rato, y que mientras el gobierno pueda mantener este reactor, como dijo Fantino, del déficit fiscal, van a seguir con el caballo ganador. Por eso fue tan importante lo del jueves pasado, porque pone en jaque un poco, justamente ese programa y ese superávit fiscal que para este año querían presentar del 1,6%, y estos proyectos, lo ponen en discusión. Entonces el escenario que se abre ahora realmente sí es complicado, pero no veo que hoy en día el establishment o el círculo rojo esté apostando. La mano. Les vaya a soltar. Yo creo que lo que mostró el Congreso el otro día es que sin los gobernadores Milei no puede gobernar. Digo que claramente fue necesario el aporte de los gobernadores para la ley base, el aporte de los gobernadores para las demás leyes que quiso sacar, porque sin eso se queda sin poder hacer nada. Digo, se quedó demostrado el otro día que requiere sí o sí el apoyo de por lo menos de determinados gobernadores para poder avanzar en su gobierno. Son los gobernadores aliados, los denominados gobernadores aliados, que tienen diputados y senadores propios de partidos provinciales. Hay mucho, por ejemplo, en la Patagonia. Vos tenés Rolando Figueroa, que viene del MPN y creó su propio espacio, Comunidad, que también sus senadores y sus diputados han sido medio satélite, negociando siempre cuestiones. Los partidos provinciales tienen esta característica, ¿no? Siempre negocian algo para sus provincias. Ahora, ante este gobierno nacional de Milei, les ha costado bastante, y hay mucho enojo por eso, porque sí, como vos decís, acompañaron con sus manos y con sus votos muchas leyes que les permitieron a Milei empezar a gobernar y sobre todo poner en marcha el plan que tenía para el inicio de la gestión. Y eso por ahí no ha sido retribuido como ellos quieren, ¿no? Como ellos quisieran. Es que las obras que se prometieron no se hicieron. No. Digo, parte de lo que están reclamando es, che, yo te voté esto por esta obra
Y la obra nunca apareció. No, han logrado algunas transferencias de obras a las provincias para que las provincias se hagan cargo de, por ejemplo, tramos de la Ruta 40, que es una ruta turística, bueno, porque está destruida, que no se puede transitar, que no solamente el turismo, sino la producción, un montón se ve afectado. Han logrado ese traspaso a las provincias y esto ha sido un poco lo que han conseguido, que no conforma, por eso están fomentando estas leyes, como por ejemplo la de los ATNs o la redistribución de los impuestos a los combustibles, que son leyes clave para las finanzas provinciales. Sí, al respecto, perdón, pero hubo un informe de Fundación Mediterránea que ponía en números lo que implicaba el reparto automático de los ATN y bueno, era abismal lo que significa para las provincias ese dinero. Y déjame sumar una cosa también que por ahí no se toca mucho, que es el tema de los RIGI, ¿no? Los gobernadores aprobaron la ley de bases, también esperando, bueno, una lluvia de inversiones, sobre todo en las provincias mineras y demás. Hay una sequía. Que todavía... Bueno, pero hubo una posibilidad de inversión, la inversión más grande que se iba a hacer en la historia con Chevron, ¿era YPF, con la planta GNL en la Bahía, terminó dinamitando Milei con su discurso de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, queriéndola llevar a Río Negro. Y ahí había que construir un puerto y demás. O sea, la única inversión grande que iba a venir. Las condiciones, por eso yo decía, por esta inestabilidad de Milei que no sabes, porque terminó dinamitando una inversión millonaria. Sí, hoy veía el número del RIGI y se habla que hay 16 proyectos, de los cuales la mayoría son de YPF, y de los 5 más avanzados, 4 aprobados. Son inversiones que ya estaban pensadas y pautadas antes del RIGI. Claro, sí. La semana pasada creo que Caputo celebraba el primer proyecto del RIGI de industrial, que sería una planta en San Nicolás, pero el primero, ya pasó un año. Claro, ¿no? Sí. Y a la parte tenés Carrefour pensando en vender su parte accionaria. Digo, no parece estar el escenario muy acorde porque tenemos un dólar subiendo. Hoy creo que el dólar blue había cerrado en 1.300, ¿no? 1.300 y algo. Sí. Mucho más cerca de la banda estaba en el dólar blue. El dólar oficial estaba en 1.285. Se acerca cada vez más a la banda en donde empieza a intervenir o tendrá que empezar a intervenir. Sí, desde el Sagan Campeones a comprar, aumentó 100 pesos alrededor del... Claro, sí, Caputo diciendo Saga campeón, no te la pierdas. Bueno, no se la están perdiendo y compró el campeón, el subcampeón, el que salió cuarto. Está comprando todo el mundo. ¿Ustedes cómo imaginan que van a ser estos 3 meses antes de las elecciones? Porque parece feroz. Por ahora se ve. Sí, me parece feroz. Que van a ser duros. Pero me parece que lo peor va a venir capaz después. Mientras dure el periodo de campaña, creo que todavía vamos a tener cierta estabilidad y todo lo que tengan que hacer más duro todavía de lo que ya hicieron va a ser después, ¿no? Lo que sí veo es como un escenario de mucha fragmentación, esto que hablábamos antes, de un peronismo muy disperso, que no logra comulgar de nuevo, y esto que le da ventaja al gobierno, ¿no? Que como ustedes decían, va a sumar, porque, a ver, tiene pocos, entonces indefectiblemente va a sumar, pero si encima lo que está enfrente está todo dinamitado, va a sumar más, porque... ¿Por qué? Porque tampoco la opción que se presentó del centro hay que ver cómo funciona. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, que va a tener su correlato a nivel nacional, que es esta avenida del centro Somos Buenos Aires. Hay que ver cómo se amalgama ese espacio también y hay que ver cómo se cierran las listas acá en la provincia de Buenos Aires, porque me parece que eso va a ser estratégico, ¿no? Si realmente todos los sectores logran representatividad, y todos los sectores se sienten contenidos en esa lista, bueno, creo que puede llegar a hacer una oposición más fuerte a nivel nacional en octubre. Y sería un golpe grande para el gobierno, ¿no? Sí, claro, me parece que esa es la opción, la mejor opción de golpe. Claro. O sea. Además están apuntando a provincia de Buenos Aires, claramente, ¿no? Donde está atrincherado el kirchnerismo, como les gusta decir. Sí, coincido plenamente. Y bueno, el peronismo de algún modo decidió hacer una unidad con forceps. Hay que ver ahora las intendencias, sobre todo con los profesores, que va a ser el conflicto... Bueno, para alquilar balcones, diría. Sí. Y de ahí va a surgir seguramente que vaya a suceder después. Y en el plano económico, cuando María lo patea para después de las elecciones, bueno, es porque todo el mundo, digamos, espera
una corrección del tipo de cambio. Y una entonces, gran derrota del gobierno aceleraría eso, ¿no? Seguramente, sí. Una gran derrota a nivel nacional, en las provincias. En otro momento también, pues ya ahora nos quedamos sin tiempo, debatiremos sobre esto de la poca concurrencia a votar, ¿no? Como eso creo que es el dato fundamental de lo que está pasando, por lo menos en estas elecciones. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Hasta la próxima. Ya volverán. Ya volverán, ¿no? Sí. Los invitamos obviamente a que sigan participando acá en el programa. Claro que sí. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. ¿Te parece? En el próximo bloque, 2 colegas más se suman a esta discusión, esta mesa de debate, análisis y un poco de comentario. Exacto. Apostar todos los días no da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Quisiera contarte sobre mi excursión a esa tierra. Mi excursión a la tierra de los ranqueles. Son cosas que no se pueden perder. Tiene que seguirse como una tradición, como quien dice, siguiendo la huella. A este club le pueden faltar muchas cosas, pero es algo que tiene, que es la unión. La inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que el teatro argentino tiene más de 100 años? El Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino es uno de los espacios más importantes para difundir las artes coreográficas, líricas y musicales de nuestro país. El edificio original comenzó a construirse en 1887. 3 años después abrió sus puertas y en 1937 dejó de depender de la Sociedad Anónima Teatro Argentino para pasar a formar parte del Estado provincial. Luego se crearon los cuerpos estables: orquesta, coro y ballet. En octubre de 1977 sufrió un incendio en su sala con estilo renacentista y el gobierno militar tomó la decisión de demoler el edificio entero. 3 años después comenzó su reconstrucción con un diseño completamente distinto y en el 99 inauguró su nueva sala principal. Hoy en día depende del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y cuenta con una de las salas líricas más importantes de Latinoamérica. El teatro ofrece espectáculos y propuestas culturales para toda la comunidad. ¿Ya lo conoces? En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tema de ya las listas nuevamente y quién toma la centralidad, que hay 2 bandos, ¿no? Está por un lado el gobernador Kicillof y por otro lado estaba Máximo Kirchner junto con Cristina en su momento y Sergio Massa. El proceso de convocatoria que busca integrar a varios espacios, como por ejemplo, miren este dato que les voy a dar: Patria Grande de Grabois, Nuevo Encuentro de Martín Sabatella, ¿se acuerdan? El titular del AFCA. El Partido Solidario de Carlos Heller. Bueno, y Axel, ¿dónde está Axel? Aquí aparece el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los puntos más tensos en el proceso de negociación por la participación de su movimiento, porque también tiene su movimiento.
La unidad no es hasta que duela, es hasta que sirva. ¿Y a quién tiene que servir? Y acá viene la otra discusión. ¿A los dirigentes o a la gente? Bueno, yo soy de los que cree que la unidad debe servir al pueblo argentino, a las personas. En 10 años, los trabajadores y trabajadoras argentinas, que a los que siempre se les pide que pongan el hombro para sacar el país adelante, también hace 10 años poniendo de su salario para sacar el país adelante. La unidad que está expresando el movimiento obrero es también el camino para enfrentar a Milei. Un gran frente que le ponga freno al gobierno de Milei, que contenga a todos los sectores. Esa unidad nos tiene que dar la fortaleza para mostrarle al pueblo que hay una alternativa a las políticas de miseria, de hambre y de entrega. Yo sentí y siento que en este tiempo mi tarea es más de ayuda que de protagonizar. Y al Frente Renovador lo imagino en la unidad del campo popular, porque tenemos que en el 25 construir una alternativa para en el 27 convocar a otros sectores para volver a construir una nueva mayoría en la Argentina, que vamos a volver a ganar la provincia de Buenos Aires y que vamos a terminar en octubre con más diputados de los que tenemos hoy en nuestro bloque. Muy bien. Ahí veíamos entonces este informe de alguna manera para introducirnos en lo que vamos a conversar con nuestros invitados. Así surgió Fuerza Patria. Fuerza Patria, exactamente. ¿No? Que conocimos el nombre hace tan solo algunos días. Ya están con nosotros Sol Castillo de Radio Trinchera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida. Bienvenido. Y también Roberto Moore, que trabaja en Diario Contexto, aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien. Segunda vez ya que has estado aquí en los primeros programas. Me encariñé con él. Muy bien, está muy bien. ¿Cómo ven ustedes esta unión del peronismo, esta nueva alianza de Fuerza Patria? Y me parece que es una unidad necesaria, por lo menos para tratar de garantizar una victoria que por las elecciones que ya se estuvieron dándose en distintos distritos, muestran que sin esa unidad es muy complejo llegar. Una unidad a la que se llega con un montón de tensiones. En principio es eso, creo que es una unidad electoral que por lo menos garantiza esta disputa próxima acá en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo como el bastión del peronismo, del kirchnerismo, y que es la provincia con más habitantes de la Argentina, entonces necesariamente... Es casi un país aparte. Claro, necesariamente se necesita garantizar una victoria. Y bueno, muy necesaria también creo que como respuesta para toda la militancia que también estaba como muy... Un poco perdida con el de bocha, ¿no? Sobre todo en este acuerdo de La Libertad Avanza con el PRO, ¿no? Después de ese acuerdo fue que salieron a decir, che, bueno, acá hay que jugar juntos porque si no hay ninguna chance. Sí, en principio, como decía Sol, es una unidad que se vuelve necesaria en lo inmediato, en lo electoral, y que en cierto modo también llega de algún modo con una épica de una unidad que hasta hace un mes, si se quiere, parecía imposible. Sí. No se puede obviar que la proscripción a Cristina generó ahí como una suerte de empuje, de tracción desde un lugar, desde un mal lugar institucional, que es como una persecución política, una proscripción y demás, pero que de algún modo eso aglutinó a sectores que debieron hacer a un lado las discusiones secundarias en pos de generar algo como respuesta, sobre todo teniendo en cuenta que hasta antes de la proscripción estaba la chance de que la propia Cristina fuera parte de la lista de candidatos del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Es una unidad, como decía Sol, que llega con tensiones, pero que bueno, en un punto también era lo necesario que suceda en un año electoral como para limar y ordenar al peronismo como fuerza opositora central. Que ahora la pregunta siguiente sería como, bueno, ¿de qué va a estar hecha esa unidad? ¿No? Sí. Que, la celebración por la unidad como declamación ya en el frente de todos, ya fue como la palabra mágica, la palabra clave en el 2019. Fue una experiencia que, bueno, hizo que mucha gente, sectores, actores políticos se preguntaran, bueno,
como decía incluso Máximo en el informe, bueno, unidad para qué sirve, ¿no? Claro. Digamos, está todo bien con que haya unidad, pero ¿de qué va a estar compuesta en términos de programa político, de propuestas? Incluso son centrales, ¿no? Pero más allá de los candidatos y de los nombres, de qué representa esa unidad, ese programa político como respuesta a lo que está haciendo el gobierno. Me parece que esa va a ser cómo se sostiene, qué es lo que qué es lo que pretende proponer esa unidad, digamos, más allá de la unidad en sí misma, por sí sola, digamos, que está bien que ocurra, o que es importante que ocurra para una fuerza política, pero de qué va a estar relleno ese envase, ¿no? Esa es un poco la pregunta que se abre ahora y de cara a las elecciones, sobre todo en términos de propuesta electoral, ¿no? Para enamorar al electorado, por así decirlo. Sí. Hoy decíamos que La Libertad Avanza va a ser sin duda el gran ganador como espacio político a nivel nacional, porque hoy no tiene casi legisladores y todo lo que sume va a ser ganancia. Por más que sume 10, 20, 30, va a ser todo ganancia. Algo parecido pasa con el gobernador en este caso, ¿no? Que va a tener sus propios legisladores, que hoy no tiene propios, digo, dentro de la legislatura bonaerense, no tiene propios que respondan directamente a él. Entonces, como que en esta repartija de tercios, digamos, el que sale ganando en eso parece ser el gobernador, ¿no? Sí, él, bueno... este año ya dio ese paso adelante de darle apertura al movimiento Derecho al Futuro como un intento de construir ese armado, también por las tareas mismas que tiene que llevar adelante la legislatura bonaerense, que también fue un escenario de muchas tensiones. Hoy particularmente creo que... perdón. No, sí. Yo creo que lo que puede llegar a abrirle este escenario de discusión es cuánto tiene para ganar el gobernador, cuánto tiene para ganar la Cámpora, cuánto tiene para ganar Massa, que también Massa era una figura que parecía que estaba, después del paso por el Ministerio de Economía, una figura que estaba corrida prácticamente de la política. Sí, de hecho silenciada, ¿no? Silenciada. Más allá de que tiene sus referencias en el gobierno de la provincia. Claro, y acá en esta repartija de lugares, parece que, bueno, un lugar por ahí minoritario, pero que tiene un lugar dentro de... Porque todo esto, recordemos que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, no es a nivel nacional esto, tiene que ver con la legislatura bonaerense. ¿Ustedes creen que esto que está pasando y lo que está pasando con Milei y la vicepresidenta y todo este conflicto que se está dando, le suma al peronismo, que parece que ahora están como... no toquemos nada, dejemos que todo esté así, que se rompa solo, pero no metamos la pata? Claro, bueno, va un poco en relación a lo que decía hoy, ¿no? ¿Cuál es el qué se propone como objetivo esa unidad, ¿no? Si simplemente formar un frente de batalla para enfrentarse a lo que está transcurriendo, que es el gobierno de Milei, en motivo de ser antioficialista meramente o tener una propuesta para tomar la delantera, ¿no? Creo que incluso Máximo Kirchner recientemente incluyó en su discurso, no sé, en una entrevista creo, decir, bueno, esta idea de hay que empezar a dejar de ser anti-Milei, hay que dejar de ser anti-Macri, y empezar a tomar la delantera desde la propositiva, ¿no? Como que en un punto se va a jugar, creo yo, el rol o la estrategia del peronismo en esto que preguntabas, de qué gana, qué pierde, cuál es el rol en los diferentes actores. Bueno, ¿qué propuesta tiene? Si es simplemente la oposición por oposición misma, como desde la defensiva, desde un discurso de defensiva, de supervivencia de sí mismo, del peronismo como trinchera, o si busca pasar al frente con un discurso de propuesta que haga frente independientemente del programa del gobierno, que ya lo está llevando adelante. De ir con un programa propio. Ir con un programa propio que va en algún momento, supongo, tendrá que prescindir de esta respuesta permanente a querer contrarrestar a lo que hay del otro lado, que claramente no juega con las reglas de lo institucional, desde lo discursivo, que no va por ahí. Y el peronismo supongo que va a tener que tener ahí una carta para jugar, y que dependiendo del objetivo de esa unidad, asumo que ahí es donde se va a ver cuál es la cara que encara ese discurso, ¿no? Que lleva la bandera de ese discurso. Ese es el discurso del kirchnerismo, del movimiento Derecho al Futuro, del kicilofismo, que tiene sus pequeños matices, sus pequeños grandes matices en cuanto a lo que pretende mostrar de sí mismo, ¿no?
Después eso cómo se traduce. Y entre medio, bueno, está el masismo y Sergio Massa, que nunca se termina de quedar en claro cuál es el rol. Cada vez que vuelve a aparecer en la película, qué rol juega, ¿no? Como que además es una especie de comodín que suele aparecer desde diferentes momentos y que complementa la jugada y a veces toma centralidad en la jugada, ¿no? Se vio en su momento en el armado del Frente de Todos, después terminó siendo en una extraña sucesión de eventos el ministro de Economía. Casi presidente. Es extraño como analizar el camino de Massa y cuál es el rol que viene a ocupar en cada coyuntura. Acá pareciera ser como un miembro más de la familia que viene a completar la mesa, ¿no? Pero después también, en el armado del Frente Renovador, del masismo, supongamos en la provincia de Buenos Aires, son lugares como muy, muy circunstanciales y muy particulares, digamos. Creo que la verdadera disputa que se da es, bueno, quién tiene la hegemonía o el copyright, digamos, del peronismo en la provincia de Buenos Aires hoy, que en los últimos meses se vio cómo se dividieron aguas, bueno, por un lado los intendentes, el kicilofismo como aparato, como estructura de gobierno, el kirchnerismo con su militancia. Habrá que ver cómo se complementa todo eso en pos de lo que creeríamos un proyecto común, ¿no? No simplemente nos sentamos todos juntos, pero cada cual hace su propia en buscar jugada, las coincidencias. ¿No? Bueno, ahí también antes y después, y el después que marcó la proscripción de Cristina, la detención de Cristina, también como figura y como líder que, bueno, aglutinó ahí todo lo que había, fue como la gotita que se necesitaba, ¿no? Para de alguna manera marcar la unidad, y que también desde sus discursos, sus apariciones, sigue marcando un poco la agenda y por dónde tiene que ir, ¿no? El movimiento nacional y popular. Y digo, y esto que vos decías, de alguna manera de encontrar las respuestas a las necesidades de la sociedad en este momento, ¿no? Claro. Incluso jugando con esto de volver a enamorar. Más que volver a enamorar, le tenemos que dar respuesta a lo que están necesitando. Sí, se viene una crisis muy fuerte con, bueno, la cantidad de personas que han ido a votar. Bueno, fue una discusión también en torno, bueno, al desdoblamiento, sí o no. Lo cierto es que eso, venimos de encarnar algunas banderas, o por lo menos del peronismo, del kirchnerismo, que no han resuelto los problemas que está teniendo el pueblo argentino. Y hay una tarea muy, muy central de volver a recuperar una confianza que hoy está rota. No sé si lo vamos a recuperar en estos meses de cara a estas elecciones, sino yo creo que es un laburo de acá para adelante, porque hay una sociedad muy fragmentada. Por algo se votó a Milei, ¿no? Se votó a Milei con todo lo que implica. Bueno, hay discusiones si sigue con ese nivel de legitimidad o no, de apoyo. Lo cierto es que, bueno, en principio yo celebro que haya habido como una unidad electoral, y es necesario recomponer. Parte del planteo de construir el movimiento de derecho al futuro, entiendo que tiene que ver con volver a tratar de traer a esos otros sectores que se venían apartados, y que son necesarios por lo menos para lo que está hoy enfrente. Después sí es verdad que hay que construir un programa para lo que venga, porque el país que va a dejar Milei es un país destruido. Digo que ya viene con muchos años de destrucción, y yo creo que no llegamos a dimensionar incluso cuánto de eso está para solucionar después. Bueno, la deuda es uno de esos ejes, y en ese sentido, bueno, tanto Cristina como Axel han tenido intervenciones. Massa no sé si se ha planteado como algún planteo en particular con respecto a eso, pero bueno, yo creo que ahí se contrapone, digo, la gestión de un Estado presente, que bueno, hay que volver a resignificarlo, contra toda esta destrucción y del topo dentro del Estado, ¿no? ¿Qué lectura haces? ¿Qué lectura hacen sobre lo que está pasando con Villarruel, con Milei, esta disputa que se está dando? Que decíamos por ahí en el primer bloque, parece como que Villarruel dijo: si pasa algo yo no voy a renunciar. Algunos dicen la foto de Macri con Trump fue decirle también al establishment: miren que si queda Villarruel tiene mi apoyo y el apoyo de Trump está. Como que ahí dando una jugada medio rara ahí en estos ámbitos de la política. ¿Qué lectura hacen ustedes?
Villarroel, junto con Milei, confluyeron en su odio al kirchnerismo. Villarroel más desde toda esa militancia histórica en favor y en defensa de los genocidas. Pero bueno, sí en un lugar quizás más incómodo en torno a lo institucional y a este gobierno que tienen, ¿no? De esto de querer pelearse con todo el mundo, de ya no tener las respuestas que tenían de ese congreso y bueno, ver de qué forma busca esos nuevos héroes para garantizarle los vetos de por lo menos los que salió en la última sesión del Senado. Villarroel no es un personaje menor, ella está como cuidando de su imagen, ha visitado muchas más provincias que el mismísimo presidente y es una personaje que la han financiado genocida, el hijo de Martínez de Oz, por ejemplo. Estos días estuvieron entrevistando a una colega que fue la que sacó el libro, la biografía no autorizada de Victoria Villarroel y un poco hace ese recorrido. Bueno, ¿quiénes son los sectores que están atrás de Villarroel? Y son sectores también del poder económico concentrado. Entonces, que tienen su plan B. Que tienen su plan B en caso de que Milei sea un fusil. En definitiva es eso. Hoy Milei es un empleado de los poderes concentrados, tanto de Argentina como del poder concentrado económico internacional. Villarroel puede ser una jugada. Una alternativa. Sí. ¿Vos cómo lo ves? Sí, Villarroel... Si Milei pretende ser como una especie de versión medio deforme de Donald Trump, Villarroel pareciera ser como una especie de Giorgia Meloni, ¿no? Que quiere posicionarse en la política argentina como desde su discurso, de su impronta, de su perfil, como queriendo acaparar cierta pata conservadora, nacionalista, pero de un nacionalismo que viene con Rigi incluido, ¿viste? Como que es una especie de querer subirse esa imagen, tratar de capitalizarla en la parte más conservadora, de derecha pura y dura, que inicialmente tenía La Libertad Avanza como en su ADN inicial, pero que después se fue desdibujando con el transcurso del gobierno mismo, del programa de gobierno mismo, el trayecto de gobierno, y en el cual también Villarroel pareciera querer conservar como un perfil propio en caso de que las cosas no funcionen, no salgan bien y empiece a perder la popularidad inicial, la legitimidad inicial que tuvo Milei como figura central. Pero después es extraño ver qué estrategia o cuál es el objetivo de Villarroel en este momento, teniendo los posicionamientos que tiene y bueno, ya en esta interna declarada que parece tener con Milei mismo, pero ella como cuadro político yo lo veo como queriendo representar o capitalizar cierto sector que quiere replicar en Argentina ese nacionalismo de derecha, de exclusión y reaccionario que pregnó en los últimos años y hasta el día de hoy en muchos países del mundo, y que hay un fenómeno global alrededor de eso, pero que sería raro analizar cómo eso se traduce en Argentina y si Villarroel es la representante de eso, ¿no? Claro. Pero siempre hay como una aspiración a querer replicar esos cuadros a nivel internacional o esos fenómenos a nivel internacional de un modo más lumpen acá en Argentina, ¿no? Como... Pasa que también es raro un nacionalismo que no sea, una derecha que no sea nacionalista, ¿no? Claro. Como el fenómeno Milei es raro, claro. Es una derecha pero totalmente globalizada. Por eso, Villarroel pareciera operar como el reservorio moral nacional identitario argentino, como también ocurre en otros partidos políticos, en otros movimientos políticos, que está como el híbrido, que es como una especie de cocoliche, de caricatura, que en este caso sería Milei, y está el ala más dura, más hardcore de todos los movimientos políticos, como que confluyen, conviven ahí, y pareciera que Villarroel pretende conservar la parte más criolla, sociedad rural, ¿no? Del asunto. Acá la imagen a caballo con el sombrero y demás, que quizás eso hay un punto en el cual puede generar una identificación política que Milei no genera, ¿no? Que demasiado rodeado de un imaginario de cosplay y videojuegos que Villarroel viene a conservar otro tipo para un sector es bastante lejano. Claro, ¿no? exacto. Sí. Desde una mirada incluso hasta
porteño centrista de, bueno, si Milei es el microcentro porteño globalizante, bueno, acá tenemos a Villarroel, que es el criollo de la provincia, ¿no? Como que conectar con esa mirada, ¿no? Que cargada de prejuicios, obviamente. Ahora, se rompió rápido, ¿no? El vínculo ahí, presidente-vicepresidente. Ya estaba roto, se mostró rápido. Creo que lo que pasó ahora fue la respuesta a Villarroel. Ya venía siendo bastante discutido y creo que lo que sorprendió en estos días fue la respuesta de ella. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo. Ya son... no voy a hablar. Vamos a despedirnos. ¿Sí? Les agradecemos por haber estado aquí. Seguramente los volveremos a invitar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a salar a Lunita Fogolín, que hoy está reemplazando a Leopoldo, así que le mandamos un beso grande, que está ahí del otro lado. También a Nachito, también a Javi, también a todo Nahuel, el equipo que hace... a nuestras compañeras que están acá. Claro, que hacen posible este programa. Nosotros nos volveremos a encontrar el lunes que viene. El lunes que viene. A ver, ¿qué pasó? Claro, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pasó? Aparece Conan de la nada. No sabemos qué va a pasar. Estamos en días claves. Vamos a tener nombres la semana que viene, verdad, aquí sábado, en Provincia de Buenos Aires, porque el sábado... se cumple el plazo para presentar las listas, esto que veníamos conversando. Bueno, habrá que ponerle nombre y apellido a esos lugares finitos en la lista para que después en septiembre se pueda votar, sábado, ¿no? Y 12 de la noche más o menos se va a estar a las 0 horas. ¿Por qué no hacemos un programa especial? ¿Viste? ¿No tiene huevo en este canal para hacer un programa especial sábado 12 de la noche? Empanada, vino y lista. Claro, no quiere venir nadie, ninguno de los técnicos va a venir el sábado a hacer un programa especial. Lo tiramos, cualquier cosa les avisamos. Síganos en redes y se van a enterar. Nos reencontramos el lunes que viene. Chao. Nos vemos.